Bueno, vamos a empezar entonces la clase de cabeza y cuello. Cuella, dice aquí. Ay, Dios. Bueno, no importa, confuso. Cabeza y cuello. Bueno, vamos a empezar diciendo entonces que la cabeza desde el punto de vista anatómico vendría a representar lo que es la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Del ser humano. A donde va a estar albergado el cerebro y los órganos sensoriales. ¿Sí? Los órganos sensoriales principales, ¿no? Como son los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Y esta cabeza va a desempeñar diferentes funciones que tienen que ver, por un lado, con la protección del cerebro, ¿sí? O sea que el cráneo es una estructura ósea que es sólida y que me va a proteger a ese cerebro, y que es el cerebro precisamente el que controla todo, que es el centro de control, digamos, del sistema nervioso y del organismo de la persona, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es esta función de protección que realiza el cráneo, ¿no? Después tenemos otra función que es la de contener y proteger los órganos sensoriales, como ya decía hace un rato, ¿no? Está protegiendo los ojos, que son los órganos de la visión, a los oídos, que son los órganos responsables de la audición por un lado, del equilibrio también por otro, la nariz, ¿sí? Que se encarga de lo que es el olfato, y la boca, que participa tanto en el gusto y forma a su vez parte de lo que es el sistema digestivo. Por otro lado, también la cabeza va a estar cubriendo todo lo que es la función de respiración, porque contiene la nariz, va a permitir lo que es la comunicación a través de la boca, que también la contiene, y a su vez de las cuerdas vocales que están ubicados en la zona, que ya los vamos a ver en unos slides más adelante, las cuerdas vocales que me van a producir los sonidos del labio. Y la cabeza también va a estar participando en todo lo que es la ingesta de alimentos, precisamente porque la tiene la boca también, y forma parte de lo que es la expresión facial a través de los movimientos de los músculos que forman parte de la cara. Entonces, anatómicamente la cabeza va a estar dividida en varias regiones, ¿sí? Vamos a ver aquí, fíjense en este slide, yo anatómicamente la cabeza se puede dividir en varias regiones y estructuras importantes. Aquí hay eh, dos grupos importantes que tienen que ver con el cráneo, que se divide en neurocráneo y en viscerocráneo, y después las regiones faciales, ¿no? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, los dibujitos de cómo están organizados estos sectores. Lo del neurocráneo, que protege al cerebro, ¿no? Tenemos aquí huesos, el hueso frontal, el hueso parietal, el parietal que se encuentra de a pares. Aquí están señalados inclusive el frontal, que es un hueso único que está coloreado de color amarillo aquí en el slide, y que en el feto nosotros lo encontramos dividido a través de una sutura, que es la sutura interfrontal, que luego del nacimiento se fusiona para quedar constituido un solo hueso, que en el adulto se conoce como el hueso frontal único, ¿sí? Por otro lado, tenemos aquí representado de color celeste lo que son los parietales, que se presentan de a par, uno a la derecha y otro a la izquierda. Después tenemos los temporales, que está representado aquí de color naranja también, uno a la derecha y otro a la izquierda. El esfenoides, sí, tenemos un hueso esfenoidal de un lado y del otro, que ya lo vamos a ver, el hueso esfenoides, porque en realidad el hueso esfenoides viene desde el centro de lo que es el cráneo, desde la parte central del cráneo, desde el interior del cráneo, y se abre a manera como una mariposa. Parece como un murciélago, ¿no? Que abre sus alas, y esas alas incluso llegan hasta los laterales del cráneo para conformar las paredes del mismo. Y en rosa entonces está representada esas partes del hueso esfenoide,
que llegan precisamente a unirse con los otros huesos planos que se encuentran rodeando lo que es el neurocráneo, ¿no? Que me cubre al cerebro. Por otro lado, voy a tener otro hueso que es el etmoides, pero el etmoides también es un hueso que está hacia adentro del cráneo. Es un hueso que se encuentra en la parte media y hacia adelante y que es una continuación o que está unido, mejor dicho, a lo que es el esfenoides. Ya lo vamos a ver en otra filmina. No se asusten, aquí no lo logramos ver, pero está adentro y me va a formar, ¿sí? Un hueso que se encuentra entre las cavidades orbitales, ¿sí? Después, con respecto al viscerocráneo o el esqueleto facial, este viscerocráneo o esqueleto facial me va a comprender los huesos de la cara. Y aquí tenemos un dibujito que con los colores me está representando todos esos huesos que yo tengo en la cara, ¿sí? ¿Cuáles son esos huesos? Los nasales, los maxilares, los cigomáticos, el hueso mandibular, el hueso maxilar, ¿sí? Los lagrimales, el gómer. Aquí el gómer no se lo ve, ¿sí? El gómer está a esta altura, ¿sí? A donde yo estoy con la cruz hacia adentro de lo que es la cavidad nasal. Bueno, ahí lo encontró el gómer, ¿sí? Y después, bueno, tengo los nasales aquí en amarillo, ¿sí? Tengo el maxilar representado con rojo, que es único. Después los cigomáticos aquí hacia los laterales, ¿verdad? Desde la zona infraorbital, esta sería la zona orbital, por debajo de esto y hacia los laterales y atrás, ¿sí? Después, bueno, aquí tampoco se ven los lagrimales que están hacia adentro y el mandibular, que es un hueso único, ¿sí? Entonces, de esta manera ya vamos distinguiendo estructuras óseas que me van a representar lo que es el neurocráneo, que protege al cerebro, al viscerocráneo, que son los huesos faciales o que me conforman la cara, y que juntos, entre el neurocráneo y el viscerocráneo, me van a conformar lo que es el cráneo, ¿sí? Bien. Por otro lado, yo voy a tener regiones faciales, ¿sí? Fíjense en el dibujito aquí con este rostro femenino, a donde yo tengo diferentes regiones, ¿sí? Tengo la región nasal, la región mentoniana, la región geniana o bucal, la región oral que nos rodea la boca, ¿sí? La región cigomática, ¿verdad? Que representa al lugar a donde precisamente está el hueso cigomático, ¿sí? La región orbitaria, que está por encima de lo que es la cavidad orbital, ¿sí? Aquí lo que me está faltando es la región frontal, que representa a lo que es el hueso frontal, que es único en el adulto. Por otro lado, yo aquí al costadito también he puesto las cavidades, bueno, las cavidades, ¿cuáles son las cavidades que yo voy a tener? Voy a tener la cavidad craneal, ¿sí? ¿Qué otra cavidad voy a tener? Voy a tener la cavidad orbitaria. La cavidad craneal es donde está contenido el cerebro, ¿verdad? La cavidad orbitaria, a donde están los globos oculares. Después, la cavidad nasal, que es la cavidad respiratoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este gráfico que nosotros vemos, muy didáctico porque es como un esquema, ¿verdad? Tengo lo que es la cavidad craneal representada por rojo, la cavidad orbitaria representada por amarillo, la cavidad nasal representada en azul y la cavidad bucal representada en lila, ¿sí? Aquí vemos las cavidades que nosotros podemos encontrar en lo que es la cabeza. Si pasamos a la próxima filmina, nosotros podemos encontrar aquí una distribución, un listado de los órganos y estructuras internas que vamos a encontrar en la cabeza. Bueno, se repite mucho de los contenidos que ya venimos hablando, ¿no? Esto de que aquí vamos a encontrar el cerebro, vamos a encontrar los ojos, los oídos, la nariz, ¿sí? La boca. Aquí vamos a encontrar también los músculos, ¿no? Aquí yo muy didácticamente he puesto este esquema, este dibujo, como para que lo puedan comprender mejor, porque por ahí los libros de anatomía son medio confusos,
cuando te invitan a estudiar los músculos. Entonces, a través de este dibujo nosotros tenemos la organización muscular que encontramos en la cara, ¿sí? Para que ustedes didácticamente puedan encontrar músculos como aquel que tiene que ver con la apertura o el cierre del ojo, sí que es el orbicular, aquel que tiene que ver con las expresiones, por ejemplo, ¿no? Que son el depresor y el occipito frontal, que son músculos que me ayudan a fruncir el ceño, levantar las cejas, bajarlas y demás, que tienen que ver con todas estas expresiones que tenemos nosotros con nuestra cara. Bueno, los músculos nos ayudan, tenemos los músculos que tienen que ver con la apertura y cierre de la boca, como el orbicular, ¿sí? De la boca, que es este que está rodeando la boca, y junto a este voy a tener otros que les van a colaborar, ¿sí? Como el cigomático mayor, y que lo voy a encontrar por aquí, por ejemplo, que también me ayuda a poder hacer apertura de la boca, cerrar la boca, ¿sí? Según mi necesidad. El mentoniano aquí abajo, y así con todos los músculos de la cara. Estos músculos entonces colaboran en todo lo que es la gestualidad, la expresión, y por supuesto que también colaboran en las funciones mismas que atañen a la boca, a los ojos, en el hecho de querer ver, no querer ver, querer abrir la boca para ingerir alimentos, agua. Entonces, de eso se trata la función de estas estructuras musculares. Yo aquí en esta estructura esquemática de músculos, lo que pretendo es ponerles los músculos más representativos o importantes para que ustedes lo sepan a estos, ¿verdad? Y no se compliquen por ahí profundizando con otros músculos, sino sabiendo estos ya me doy por feliz. ¿Sí? Por supuesto que si ustedes quieren profundizar aprendiendo más músculos que se encuentran en el rostro, mucho mejor, ¿verdad? Y después, bueno, ¿qué más encuentro aquí en el área? Tengo paquetes vasculares y paquetes nerviosos, ¿no? Aquí voy a encontrar arterias y venas, que ya los vamos a ver más adelante, y todo lo que son los nervios craneales, que incluso ustedes en un video del sistema nervioso lo tienen, pero también tenemos que poner una clase de anatomía del sistema nervioso donde se va a hacer un repaso de todo lo que son los nervios craneales. Pero bueno, anticipando, los nervios craneales, por supuesto que van a estar partiendo desde, desde esta zona para controlar todo lo que son las funciones corporales. Bien, ahora vamos a seguir. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir entonces hacia la cavidad nasal. Hace un rato veíamos que la cavidad nasal y la cavidad bucal estaba representada por esquemitas, ¿no? Más o menos vamos a seguir con estos esquemitas que son súper entretenidos. Ustedes pueden ver aquí cómo tenemos una cavidad nasal representada de color lila. Las cavidades nasales van a ser esas partes superiores del tracto respiratorio, ¿no? Que se van a encontrar entre las órbitas, que son las cavidades que contienen a los ojos, ¿no? Estas cavidades nasales van a tener paredes, van a tener un piso abajo, ¿sí? Como se puede ver aquí en este esquema, en este dibujo, como en este dibujo translúcido se pueden ver las paredes, y allá en el fondo abajo se puede ver como un piso, también va a tener un techo, ¿sí? Y estas paredes, este piso y este techo van a estar conformados predominantemente por huesos y por cartílagos, ¿no? Bueno, y las entradas, ¿verdad? De lo que es la nariz, que se encuentran aquí, se van a denominar narinas, ¿sí? Y le siguen a estas las aberturas anteriores a las cavidades nasales, que son las fosas nasales. Entonces yo voy a tener las narinas y a continuación voy a tener lo que se denominan las fosas nasales, ¿sí? Mientras que las aperturas posteriores, o sea, el que yo tengo atrás de las fosas nasales, que lo estoy señalando aquí con la cruz del PDF, ¿sí? Y que se ve traslúcido detrás de lo que sería la pared lateral de la nariz,
A esto le denomino coanas. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de las cavidades nasales? Las cavidades nasales básicamente van a estar constituidas por paredes laterales, por un piso, por un techo, va a tener un ingreso denominado narinas, va a tener las aberturas que se denominan cavidades nasales, y hacia atrás voy a tener las estructuras, las aberturas posteriores que se llaman coanas. ¿Sí? Bien. Luego yo tengo otras estructuras, ¿sí? Que están contiguas a lo que es la cavidad, a lo que es las cavidades nasales. Fíjense en aquí todas esas estructuras que ustedes van a decir que es todo eso, profe. Fíjense que alrededor de lo que es la nariz, ¿sí? Se pueden observar estructuras como cavidades por encima. Hagan de cuenta que esto que estoy señalando aquí con la cruz, que es de color verde, son como bolsas, ¿sí? Que contienen aire, ¿sí? Son bolsas triangulares que se desarrollan hacia arriba, otras como bolsas triangulares verdes que se desarrollan hacia los laterales, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿qué es todo eso? Fíjense aquí, en este otro dibujito, en este otro esquema donde yo tengo las fosas nasales en el medio y fíjense que hacia arriba tengo como espacios, ¿verdad? Hacia arriba de la nariz, hacia los laterales derecho e izquierdo también. Y hacia también los laterales de las fosas nasales tengo como pisos, ¿verdad? Tengo todo como estructuras de recorridos, como cavidades, ¿sí? Que precisamente, fíjense en este formato que ven aquí, este formato que se encuentra por detrás de la nariz está determinado por un hueso que se llama etmoides, que es un hueso que tiene como cavitaciones, ¿verdad? Y toda esta estructura entre las cavitaciones del etmoides y todo lo que son estas estructuras, estos espacios que están a los laterales y en las partes superiores de la nariz, se van a llamar senos nasales o senos o paranasales, ¿sí? Lo van a escuchar con esos nombres, senos nasales o senos paranasales, que son, como les decía, cavidades que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides, etmoides, temporales, maxilar, superior, y que se comunican a su vez con las fosas nasales, ¿sí? O sea, con ese conducto que está aquí de color celeste. Bueno, con esas fosas nasales se comunican todas estas cavidades que se llaman senos nasales o paranasales. ¿Y estas cavidades para qué sirven? ¿No? Estos son espacios que van a influir en la respiración, ¿sí? Y también en la fonación. Cuando yo hablo de fonación, estoy hablando del proceso a través del cual se produce la voz, ¿sí? Por la vibración de las cuerdas vocales que están en la laringe, que ya vamos a ver, ¿sí? Que si bien, como digo, es a través de las cuerdas vocales que se produce el sonido, lo mismo los senos nasales o paranasales influyen en ese sonido, ¿sí? Así que también tienen una influencia, no solamente en la respiración, sino también en la fonación. Y estos senos, ¿qué me hacen? Al influir en la respiración, me van a calentar el aire que ingresa, ¿sí? Y también van a influir en el acto de oler, ¿sí? No sé si por ahí han escuchado hablar de lo que es la sinusitis, alguno de ustedes. La sinusitis se entendida como una inflamación de los senos paranasales, estos espacios, estas cavidades que se encuentran en relación a las fosas nasales que tenemos hacia arriba, hacia los laterales y hacia atrás de las fosas nasales. Bueno, ahí en esos espacios se suele producir a veces inflamaciones, ¿no? Y a esa inflamación de esos senos nasales o paranasales se le llama sinusitis, que es un término que seguro han escuchado hablar en algún momento. Y estas cavidades están recubiertas, ¿sí? Por membranas mucosas, y esas membranas mucosas, nosotros sabemos que las membranas mucosas, aparte de humidificar el aire, pueden también tener producción, ¿sí? Entonces, secretar líquidos. Entonces, cuando yo
secreto líquidos porque hay algún tipo de agente que me produce una inflamación, que me produce una infección, ya sea porque tengo algún virus, una bacteria, o ya sea por una alergia, ¿verdad? Se me bloquea todo el drenaje de esos senos nasales o paranasales, se me tapona, ¿verdad? Tengo ese problema para respirar, incluso se me dificulta hasta el hablar, ¿sí? A veces incluso duele la cara cuando me palpan hacia los laterales de la nariz, suele haber un dolor por la acumulación, ¿sí? De la congestión en esos espacios. Incluso cuando es una infección bacteriana, se siente mal olor, ¿sí? Se siente mal olor. Entonces, por ahí el médico te va a decir, a ver, estás con la congestión y te sientes mal y por ahí haces fiebre. Entonces vienen y te palpan aquí, te palpan aquí al lado de la nariz o en la frente por encima de la nariz y duele. Si duele mucho, el doctor seguramente hace otra pregunta como, ¿sientes mal olor o qué olor estás percibiendo? Y si uno encima dice, sí, estoy sintiendo un mal olor, un olor desagradable, entonces estamos ante una infección bacteriana para lo cual se va a tener que hacer un tratamiento este, con amoxi, ¿no? Pero bueno, esas son patologías muy frecuentes inclusive. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la cavidad bucal, la cavidad oral, esta cavidad oral que es inferior a lo que son las cavidades nasales. Hace un rato veíamos los dibujitos, ahora volvemos a tener aquí los cuadritos a donde veíamos la nariz de color celeste y de vinila vemos la boca, ¿sí? Lo que me va a separar la nariz de la boca se denomina paladar, ¿sí? O sea, la estructura anatómica que me divide o que me separa lo que es la cavidad nasal con la cavidad bucal se llama paladar. Y este paladar, esta estructura anatómica que se llama paladar, se va a componer de dos partes. Vamos a tener por un lado un paladar duro, ¿sí? Que va a estar en la parte de adelante, ¿sí? Fíjense en aquí, en la parte bien de adelante, por detrás de los dientes, yo voy a tener un paladar duro. Y hacia atrás del paladar duro se va a continuar otro paladar que se denomina paladar blando. No es un paladar duro, sino que es un paladar blando, que es un paladar posterior y muscular. O sea que el paladar anterior que está a continuación de los dientes es duro porque es hueso, ¿sí? Y el que se continúa ese paladar duro que es hueso es un paladar blando que es muscular, ¿sí? Y esta separación, ¿para qué me va a servir? Esta separación me va a ayudar a que el aire no se mezcle con los alimentos, ¿no? Cuando los ingiero. Y no recuerdo si ya tuvimos la clase nosotros de introducción a la obstetricia en donde estábamos hablando de control perinatal y donde estábamos hablando de la prevención de las malformaciones por el mal cierre del tubo neural a donde utilizábamos ácido fólico, ¿se acuerdan? Bueno, el ácido fólico que nosotros utilizamos para prevenir las malformaciones de alteraciones del cierre del tubo neural precisamente tiene que ver con malformaciones que pueden ocurrir a nivel de lo que es el paladar, ¿sí? Este paladar inclusive puede quedar abierto, ¿sí? Puede quedar una abertura a lo largo del paladar y comunicarse de esta manera, de forma anómala, por supuesto, lo que es la cavidad nasal con la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, les decía que, bueno, a diferencia de las fosas nasales y las coanas, que estas van a estar siempre abiertas, la boca se abre y se cierra según necesidad, ¿sí? Y hacia atrás de la boca, que voy a tener hacia la parte posterior, voy a tener lo que se denomina el istmo, ¿sí? Orofaringeo, ¿sí? Hacia atrás voy a tener una abertura posterior que se va a llamar istmo orofaringeo. Después, ese istmo se cierra o se abre según la necesidad, ¿no? Y la boca tiene, por lo tanto, 5 paredes,
5 paredes. Va a tener una pared anterior que está formada por los labios, ¿sí? O sea, la pared anterior va a estar formada por los labios, y que vamos a tener un labio superior y un labio inferior. Vamos a tener las paredes laterales, ¿sí? Que están formadas por lo que se denomina mejilla, que incluso comúnmente le llamamos cachete, ¿sí? Que es la porción más carnosa de la cara. Después vamos a tener la pared inferior, ¿sí? La pared inferior que está formada por el piso de la boca, ¿sí? A donde está inserta la lengua, y que aquí se la ve levantada la lengua en el dibujo, en la foto. Vamos a tener una pared superior que, como les decía hace un rato, va a estar representada por este paladar que es hacia adelante duro y hacia atrás es un paladar blando. Y tenemos una pared posterior, ¿no? Que en realidad no es una pared, sino un orificio, como les decía hace un rato, que se llama istmo orofaringio, o también es conocido como istmo de las fauces, ¿no? Que me va a comunicar a la boca con la faringe. La faringe es un conducto que aquí en este esquema se lo ve de color verde, y vamos a tener una faringe que está comunicada con la nariz. Fíjense que está a la altura de la nariz, que la nariz aquí en este esquema está representada de color celeste, la boca en este esquema está representada de color lila. La faringe es un conducto que va por detrás de estas aberturas de la nariz y de la boca. Por lo tanto, voy a tener una faringe en contacto con la nariz, ¿sí? Voy a tener otra faringe que va a estar en contacto con la boca, y luego voy a tener otra faringe hacia abajo que va a estar en contacto con otra estructura que se llama laringe, ¿sí? Que todo eso ya lo vamos a ver. Este, entonces, yo voy a tener una nasofaringe, voy a tener una orofaringe, una laringofaringe, de acuerdo a con qué parte la laringe está contactando, ¿sí? Bien. Por otro lado, voy a tener anexos adentro de esta boca. ¿Cuáles son las estructuras anexas en la boca? Y bueno, voy a tener los dientes, ¿verdad? Voy a tener los dientes, voy a tener las encías. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener las amígdalas aquí al costadito, ¿sí? Bueno, las amígdalas, que son estructuras que seguramente hemos escuchado hablar, ¿sí? Son estructuras linfáticas. ¿Qué significa esto? Que son parte del sistema inmunológico del cuerpo, tienen un papel muy importante en lo que es la defensa de nuestro organismo, porque las amígdalas tienen células inmunitarias, ¿sí? Como por ejemplo los linfocitos, ¿no? Que nos van a ayudar a combatir las bacterias, que nos van a ayudar a combatir los virus que ingresan a nuestro cuerpo tanto por la boca como por la nariz. O sea que fíjense la importancia de las amígdalas como una defensa de nuestro sistema inmunológico. A veces estas amígdalas suelen eh, inflamarse, y se produce lo que se denomina amigdalitis. No sé si alguna vez han escuchado hablar de las amigdalitis, ¿sí? Que incluso a veces operan de amigdalitis, ¿sí? Porque hay personas que hacen infecciones a repetición de las amígdalas, se inflaman mucho y se inflaman tanto que producen obstrucción de los conductos de faringio, y obstruyen el tragado. O sea, el hecho de tragar, ¿sí? Lo hacen complicado. El hecho de también de que pase el aire se complica, tanto la respiración como la deglución, entonces se complican. Entonces, algunas veces es necesario la extirpación de lo que son las amígdalas, que se encuentran aquí en la primera porción de lo que es la laringe. Sí, no sé si alguno de ustedes ha experimentado alguna vez la extirpación de las amígdalas, pero eso suele ocurrir mucho, y es una operación que incluso se hace en los niños, ¿no? De 10 a 12 años aproximadamente. Y algunos dicen, y bueno, pero si nos sacan las amígdalas, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Porque supuestamente las amígdalas nos están defendiendo contra virus y bacterias que ingresan a nuestro organismo por la boca y por la nariz. Sí, en realidad no son nuestra única arma de defensa a nivel inmunológico. Nosotros podemos tener otros
otras defensas de nuestro sistema inmunológico y por eso que las extirpen no estaría destruyendo nuestras defensas, sí las disminuirían, pero nuestro sistema inmunológico tiende a equilibrar, a equiparar las falencias y reemplazarlas por otras, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, en este dibujo es un dibujo que está representando a lo que vemos aquí en el esquema, ¿no? Donde tenemos una cavidad nasal, una cavidad bucal, por detrás de esto tenemos todo el conducto que es la faringe, o sea que vamos a tener una faringe que tiene contacto con la nariz, una faringe, un segmento de la faringe que tiene contacto con la boca, y una faringe que tiene contacto con la laringe, que se encuentra hacia aquí, hacia adelante, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Aquí, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar compartimentos, vamos a encontrar espacios, son como fosas, ¿no? En la cabeza. ¿Y cuáles son las principales fosas o compartimentos que nosotros podemos encontrar en la cabeza? Vamos a tener dos, la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina, ¿sí? Aquí está, la pterigopalatina, ¿sí? Y vamos a tener la infratemporal, ¿sí? Estos son orificios, cavidades o fosas que son súper importantes porque son espacios por donde trascienden estructuras desde la cabeza hacia el cuello, ¿no? Son orificios por donde pasan, por ejemplo, nervios, ¿no? Son espacios irregulares, ustedes podrán ver que no tienen un formato específico, ¿no? Son como estructuras sin una forma específica y me sirve para que pasen, por ejemplo, los nervios. En el caso para que pase la arteria maxilar, por ejemplo, o el nervio mandibular, este, que me van a ir a cumplir funciones nerviosas en diferentes partes del cuerpo. Entonces, estos orificios que nosotros encontramos son súper importantes precisamente para que puedan pasar estructuras nerviosas, ¿no? Entonces, como decía, la arteria maxilar por un lado, ¿no? Que es una rama de la arteria carótida externa, que ya vamos a ver las ramas circulatorias. También tenemos venas, ¿no? Del plexo venoso pterigoideo, ¿sí? Y también tengo el nervio mandibular, digamos, esto es con respecto a la fosa pterigopalatina, por ahí también va a pasar el nervio mandibular, del nervio trigémino, y otro nervio que pasa por ahí es el lingual, otro es el bucal, bueno, precisamente porque está vecino al año, ¿no? Y por otro lado yo tengo en la fosa pterigopalatina, que es la fosa más grande que está en la parte inferior, ¿qué voy a tener pasando por esos espacios? Ahí yo también voy a tener arterias como la maxilar y sus ramas, por ejemplo, voy a tener el nervio maxilar, también del nervio trigémino, ¿no? El infraorbitario, también el nervio que pasa por ahí, los nervios alveolares, los nervios palatinos, ¿sí? Son diferentes nervios que pasan entonces por estas fosas, por estos espacios, y que sirven para inervar estos sectores. Otras estructuras, como se ve aquí en el dibujo de la filmina, son la cara, ¿no? Y el cuero cabelludo, que son áreas anatómicas que están bien definidas en lo que es la cabeza, están relacionadas con lo que serían las superficies externas de la cabeza, y la cara está en la parte anterior, ¿sí? O sea, está hacia adelante, va a tener un conjunto de músculos, como veíamos hace un rato en una de las filminas anteriores, que me va a mover la piel, ¿sí? En relación con el hueso subyacente vecino, ¿no? Y que me va a controlar las aberturas de las cavidades orbitales y de la cavidad oral. Y por otro lado voy a tener el cuero cabelludo, ¿sí? Que me va a cubrir las regiones tanto superior como posterior, o sea, hacia atrás. Y la parte de arriba como para atrás. Y la cara me va a cubrir toda la parte de adelante, ¿sí?
Bien, aquí ¿qué tenemos? Aquí vamos a tener el pase al cuello. Pasamos al cuello, entonces, el cuello que va a tener un techo y un suelo. Fíjense que aquí en este slide yo tengo delimitado tanto el techo como el piso de color amarillo, ¿no? El cuello se extiende desde la cabeza hacia abajo y llega hasta el tronco, ¿verdad? Llega más específicamente hasta los hombros y lo que es el tórax, ¿sí? Hasta ahí llega el cuello. ¿Cuál va a ser su límite superior? El límite superior está delimitado por lo que son los márgenes inferiores de la mandíbula, ¿sí? O sea que todo lo que es el margen inferior establecido por los bordes de la mandíbula me están marcando este piso, ¿sí? Y se iría hacia todo lo que es la parte inferior del cráneo, que sería todo lo que bordea al hueso occipital que está hacia atrás de la cabeza. Después, tenemos un cuello posterior que es más alto, o sea, la parte de atrás del cuello, que es el cuello posterior, es más alta, más larga, mide más longitudinalmente que la parte anterior del cuello, ¿sí? Y esto es debido porque en la parte posterior del cuello yo voy a tener estructuras óseas, que son las vértebras precisamente que las vemos aquí, voy a tener estructuras musculares, que hacen el soporte, ¿verdad?, de la cabeza, y precisamente por estas estructuras que yo tengo ahí, ocupando espacio, necesito que la parte posterior del cuello sea más larga que la parte anterior, ¿sí? Es básicamente por necesidades funcionales de soporte y de protección que sucede esto, ¿verdad? Porque aquí soportamos la cabeza y a la vez contenemos la médula espinal. Después, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener el borde inferior o el piso de lo que es este cuello que vemos aquí, que también está delimitado con amarillo. Fíjense que yo tengo aquí como una marca de agua, se dice así cuando es transparente la imagen, ¿no? Para poder ver las estructuras que hay por debajo, por detrás de la imagen en marca de agua, que es de color amarillo en este caso. Aquí voy a tener el límite inferior del cuello, que se me va a extender. ¿Desde dónde? Desde la parte superior de lo que es el esternón. El esternón es el hueso que encontramos aquí. Esta es precisamente la cabeza del esternón, la parte más superior del esternón. Bueno, el borde superior del esternón forma parte del límite que está hacia adelante de este piso. Se va a continuar hacia los laterales, ¿sí? Por todo lo que es el borde de la clavícula, ¿sí? Todo lo largo de la clavícula hasta llegar a lo que es el hueso acromión o acromion, ¿sí? Fíjense aquí en la esquina. Y de ahí se va a ir hacia atrás, ¿verdad? Bordeando lo que es la parte superior de las escápulas o comúnmente conocidas como omóplatos, ¿sí? Para llegar finalmente a la parte posterior. Y en la parte posterior vamos a encontrar la vértebra cervical número 7, que es la última vértebra, ¿verdad?, del segmento cervical, porque la columna vertebral se divide en varios segmentos: cervical, lumbar, torácica, lumbar, sacra, ¿sí? Bueno, en esta parte de la clase, para este tema, mejor dicho, se ve el sector cervical, ¿sí? Se ven eh, la columna cervical, y dentro de lo que es la columna cervical yo voy a tener vértebras. ¿Cuántas vértebras voy a tener? 7 vértebras cervicales, ¿sí? Precisamente la última vértebra cervical me marca el límite a donde se establece el piso de ese cuello. Entonces todo el circuito del piso va a ir desde el borde superior del esternón hacia cada lado, va a seguir delimitando el borde superior de lo que son las clavículas, va a llegar al hueso acromion a cada lado, derecho e izquierdo, y de ahí se va a ir hacia atrás, bordeando la parte superior de lo que son los omóplatos, ¿sí?, o escápulas, hasta llegar a lo que es la vértebra cervical número 7, ¿sí?, que incluso es una vértebra grande,
que sobresale hacia atrás y precisamente por eso es fácil de palpar. Ya vamos a ver la estructura de las vértebras. La vértebra cervical número 7 precisamente tiene esa función de ser más grande que las otras, y precisamente es fácilmente palpable y de esa manera podemos determinar el piso de lo que es el cuello, que me establece la separación entre lo que es el cuello y lo que es el tórax hacia abajo. Entonces yo aquí, el cuello va a tener sus compartimentos. Fíjense en el dibujito de aquí de al lado, ¿sí? Voy a tener compartimento vertebral. El compartimento vertebral está aquí atrás, ¿sí? Marcado de color amarillito, ¿sí? Aquí voy a tener lo que es la columna vertebral, ¿sí? Con el orificio que me va a contener a la médula espinal. Alrededor de este compartimento, en los extremos, yo voy a tener los huesos de las estructuras vertebrales. Después voy a tener un compartimento visceral. Este compartimento visceral me va a contener glándulas importantes, como por ejemplo, ¿cuáles son las glándulas importantes que voy a encontrar en el cuello? Voy a tener la glándula tiroides, la paratiroides, el timo, ¿sí? ¿Qué otras cosas voy a encontrar aquí? Voy a encontrar los conductos respiratorios, el conducto digestivo, que pasan de la cabeza hacia el tórax, ¿sí? Y también voy a encontrar los compartimentos vasculares. Fíjense que a cada lado yo voy a tener compartimentos vasculares, ¿sí? Aquí a los laterales marcaditos como con lila se ven ese paquete vascular donde tengo arteria y vena, ¿sí? Este, a cada lado, ¿sí? Y voy a tener también el nervio vago. Fíjense, entonces yo voy a tener vena, arteria y nervio, ¿sí? Los paquetes siempre neurovasculares se manejan así, ¿sí? Vena, arteria y nervio. Entonces, de esta manera delimitamos el cuello. Vamos a pasar a el cuello propiamente dicho con todas las estructuras que ahí encontramos, que tiene que ver con faringe, laringe y todos los elementos que me vienen a formar lo que es la laringe, que aquí encontramos muchas estructuras, ¿sí? Y cuando digo laringe, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la parte superior de las vías aéreas, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan hace un rato cuando veíamos ese gráfico donde teníamos la nariz de celeste, en lila teníamos la boca, por detrás el conducto verde que representaba la faringe? Bueno, esta faringe, ¿sí? Va a estar en contacto con la nariz y se va a llamar nasofaringe en ese sector. La parte de la faringe que está en contacto con la boca se va a llamar orofaringe. Y luego yo voy a tener una estructura de la faringe que sigue hacia abajo, que está por detrás de la laringe, que está representada aquí en rojo, y a esta faringe, a este segmento de la faringe se le va a llamar laringofaringe, ¿sí? ¿Por qué? Porque está adosada a lo que es la laringe que está adelante. Luego, esta faringe se va a seguir con el tubo que se llama esófago y que va hacia el estómago. Eso ya tiene que ver con la vía digestiva, ¿sí? Pero la vía respiratoria está adelante representada ya por la laringe, ¿sí? Ya no es la faringe que me sirve para la respiración. Aquí ya pasa a tener la posta la laringe. Sí, en un principio la faringe sirve para la respiración y para la deglución de alimentos, pero llega un momento que la faringe pasa a servir solamente para la deglución, transformándose en esófago, ¿sí? Y pasa a tener la función respiratoria solamente la laringe que está aquí adelante y que en un momento esa laringe tiene, por supuesto, su contacto, su entrada de contacto con la faringe para que pueda ingresar el aire, ¿verdad? Que ingresa por la nariz al respirar. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que yo me voy a encontrar en esta laringe? Esta laringe va a tener hacia abajo, ¿sí? Vamos a tener el desarrollo de la tráquea, ¿sí? O sea que yo voy a tener una laringe que en su parte inferior va a tener una estructura que se denomina tráquea, ¿sí?
Y en la parte superior de la laringe yo voy a tener una membrana flexible que se llama hueso hyoides, que aquí en este dibujo se lo ve de color como grisecito, aquí por encima de lo que es esta la parte superior de la laringe. Este hueso hyoides, sí, es el que me va a delimitar como el límite superior, este inicio de la laringe, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar varios cartílagos, ¿no? Aquí vamos a empezar con una estructura bastante variada de cartílagos que nosotros nos vamos a encontrar, que nos van a servir como marco de apoyo para la laringe, para determinarla como un canal central y hueco, ¿sí? Nosotros vamos a tener un tejido blando, que es un tejido importante aquí, que me va a conformar esta laringe, y que son dos de esos tejidos blandos, ¿sí? Que son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que están una a cada lado, fíjense aquí, en este dibujito yo tengo las cuerdas vocales aquí a los laterales, ¿sí? Aquí a los laterales de la laringe yo tengo las cuerdas vocales que son los responsables de la fonación, de la emisión de el sonido. Están a cada lado de la abertura de lo que sería la laringe, de la abertura superior de la entrada a la laringe, ¿sí? La faringe, por otro lado, es una cámara que va a estar hacia atrás formada por músculo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces? Que yo hacia atrás voy a tener una estructura faríngea que va a estar formada por músculo, y hacia adelante voy a tener una laringe que va a estar rodeada por cartílagos, ¿sí? Y membranas, ¿sí? Y ligamentos. Entonces son dos tipos de estructuras totalmente diferentes, una por músculo y la otra con cartílagos, ¿sí? Bien, entonces, estas estructuras, tanto la faringe como la laringe, están unidas, ¿verdad? Por músculos, están unidas por músculos entre sí, y a su vez están unidas desde sus sectores laterales con lo que son las cavidades nasales, la cavidad bucal y la laringe misma. Aquí en este gráfico podemos ver cómo la laringe se une muscularmente con lo que es la faringe. Lo mismo pasa hacia arriba con todo lo que es la cavidad bucal y la cavidad nasal. O sea que las dos cavidades nasales, la cavidad oral y la laringe, se van a abrir, o sea, se van a comunicar, ¿verdad? Con la cara anterior de la faringe. Y cuando hablamos de cara anterior, estamos refiriendo a la parte anterior, por supuesto, ¿verdad? Bueno, y hacia abajo, bueno, vamos a encontrar, hacia abajo de la faringe vamos a encontrar el esófago, como les decía. Bien, vamos a pasar ya de lleno a estudiar las estructuras que se encuentran en la laringe. ¿Y qué estructuras encontramos aquí? Bueno, aquí tenemos, volviendo a la laringe de lleno, vamos a tener que es una estructura músculo-ligamentosa, ¿sí? Es una estructura músculo-ligamentosa hueco. Entonces, cuando preguntemos qué es la laringe es una estructura músculo-ligamentosa hueco, ¿sí? Que tiene un marco de cartílago, o sea, está enmarcada con cartílagos, ¿sí? Que me van a cubrir, que me van a dar estabilidad a ese tubo laringio, ¿sí? Y hace un rato, en la filmina anterior habíamos dicho que la cavidad de la laringe se continúa por debajo con la tráquea y hacia arriba se continúa con la faringe, ¿verdad? Y la boca, que se continúa con la boca, con la zona oral. Este, esta faringe era posterior a la laringe. Esta laringe es inferior a la lengua, ¿sí? A la apertura posterior, ¿se acuerdan de las fauces? ¿Sí? Bueno, es posterior a las fauces, ¿sí? Al orificio orofaringio, y es inferior a la vez, o sea que está hacia atrás o hacia abajo a la lengua, ¿sí? Y tiene una apertura posterior, o sea, la apertura de la laringe es hacia atrás, no es hacia arriba, sino es hacia atrás. La laringe tiene como una válvula,
o un esfínter, que se cierra o que se abre para dejar entrar el aire, ¿sí? O sea, no está abierto toda la hora. No podría estar abierto porque si no, todo lo que traemos por la boca iría a la tráquea y por ende a los pulmones y nos ahogaríamos. Entonces, no. En realidad la laringe está cerrada y cuando nosotros respiramos y hacemos ingresar el aire, la laringe hace una apertura con su válvula o esfínter para que ingrese el aire, y ya vamos a ver bien cuál es el elemento que se llama epiglotis, que es el elemento fundamental para que esto suceda también, ¿no? Que esta manera como de tapa de la entrada de la laringe con respecto al aire y para que no ingrese el alimento. Bien. ¿Cómo entonces está compuesta esta laringe, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras que tiene? Tiene tres huesos cartílagos que no están apareados, ¿no? Tenemos por un lado el cartílago cricoides, ¿sí? El cartílago tiroides y el epiglotis, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en esta representación gráfica cómo tenemos el cartílago tiroides, tenemos el cartílago cricoides aquí abajo y aquí como una marca de agua, como una lengüeta, ¿sí? Que se ve detrás de lo que son estos ligamentos, ¿sí? Aquí atrás se ve el epiglotis. ¿Sí? Entonces digo, tengo la epiglotis, tengo el cartílago tiroides y tengo el cartílago cricoides relacionados, ¿sí? Después yo voy a tener tres pares de cartílagos que son más pequeñitos, ¿sí? Como el aritenoides, el corniculado y el cuneiforme, que ahora vamos a ver que están todos aquí, ¿sí? Están aquí en este gráfico de abajo. Entonces, eh, ¿qué, cómo están relacionados estos cartílagos dentro de lo que es la nariz? La laringe va a estar suspendida entonces en primer lugar por un hueso que se llama el hueso hyoides, que hace un rato ya lo habíamos visto, que es, aquí está representado de color gris, que es el hueso que me marca el ingreso a lo que es la laringe, ¿verdad? Y luego de este sigue una membrana ligamentosa, una membrana y ligamentos, como pueden ver aquí en el dibujito, que es todo así como de color blanquecino, ¿sí? Que, que es como una telita transparente de color celeste, ¿sí? Esta es muy móvil, esta membrana es muy móvil, ¿sí? Y permite que sea móvil la laringe también, y que se pueda mover hacia arriba, que se pueda mover hacia abajo, que se pueda mover hacia adelante, que se pueda mover hacia atrás, ¿sí? Gracias a el hecho de que no está constituida por huesos, sino que está constituida por cartílagos, por ligamentos, membranas y a su vez contenida por las estructuras musculares. Entonces, esto permite la gran movilidad de la nariz, ¿sí? Durante la deglución, precisamente, los movimientos hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo, ¿sí? Ayudan para que la laringe pueda abrirse y pueda cerrarse, cerrando la comunicación con lo que es el esófago. Bien, entonces, estas son básicamente las estructuras. Tenemos el cartílago cricoides, como les decía, que es el más inferior de los cartílagos, que se encuentra aquí abajito, ¿sí? Este cartílago cricoides es el más inferior de todos los cartílagos del conducto laringio. Va a estar rodeado completamente, va a estar rodeando, perdón, completamente a lo que es la laringe, ¿sí? O sea que va a tener forma de anillo. Si el cartílago cricoides tiene forma de anillo, a diferencia de el tiroides, que tiene estructura hacia adelante, pero no tiene estructura hacia atrás, hacia la parte posterior, ¿sí? El cricoides, que les decía que es como un anillo, se va hacia atrás para cerrar completamente, abrazar completamente la laringe, ¿sí? Y en esa parte posterior se caracteriza por tener dos depresiones que son ovaladas, que son un poco profundas, ¿no? Y que están separadas por una cresta, ¿no?
En la primera imagen, por ejemplo, de la fibula, nosotros podemos ver, ¿sí?, el desarrollo precisamente de lo que son esas estructuras, esas crestas y esas depresiones a través de las cuales se unen los músculos. Fíjense el músculo aritenoideo posterior, y este músculo va a estar unido precisamente a estas estructuras de la laringe, crestas de el cartílago cricoide. El cartílago cricoide entonces tiene dos facetas articuladas, una a cada lado, con otros cartílagos laringios, ¿sí?, que ya lo vamos a ver, una faceta que está en la superficie superolateral, hacia los laterales y hacia arriba, que se articula con un cartílago que es el cartílago aritenoideo, así como podemos ver aquí en el costadito. Fíjense aquí como ese cartílago cricoideo, este cricoides, se articula con el cartílago aritenoideo, que es como esfinges, estos conitos, estos cartílagos en forma de cono, y que se llaman cartílagos aritenoideos. Están suspendidos precisamente y anclados o articulados con el cartílago cricoides, ¿sí? Después vamos a tener otra faceta que se encuentra que es la superficie lateral, ¿sí?, del cartílago, que se va a articular con el cartílago tiroides. ¿Sí? Como vemos aquí en el dibujo del medio, vemos el cartílago cricoides que se articula con el cartílago tiroides hacia arriba. Fíjense aquí cómo del cartílago tiroides sale una extensión del mismo para articularse con esta depresión que encontramos en el lateral del cartílago cricoide para poder articularse, ¿sí? Bien, entonces, ahora vayamos al cartílago tiroides precisamente, que es el más grande, que es este grande que vemos aquí, ¿verdad? Está formado por dos láminas laterales de cartílago, uno hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y están separados en la parte posterior, ¿sí? Están separados hacia atrás, o sea, a diferencia del cartílago cricoides, que era como un anillo que daba toda la vuelta a la laringe, el tiroides tiene dos facetas laterales que se unen hacia adelante, pero que están abiertas hacia atrás. Hacia atrás no se cierran completamente, o sea, no me abrazan a la laringe, y hacia adelante estas láminas planas que están hacia la izquierda y hacia la derecha se unen, formando como una saliencia del cartílago tiroides que se llama nuez de Adán y que es mucho más prominente en los varones, ¿sí? Y esto es debido, bueno, a, a- a cuestiones hormonales, ¿no? Como los niveles más altos de testosterona, que hace que este cartílago se desarrolle más por la testosterona y por lo tanto en los nacidos varones, digamos, ¿no? Con órganos masculinos y por ende con desarrollo hormonal masculino. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir aquí? Que tenemos en la parte posterior. En la parte posterior de cada lámina, estas se van a alargar. Fíjense cómo se abren aquí como alas, ¿sí? Se abren como alas que van a estar unidas con ligamentos hacia lo que es el hueso yoides, ¿no? Hacia arriba, la parte superior de lo que es este cartílago tiroides, que va a ser como un cuerno superior que va hacia arriba y después va a tener un cuerno inferior que va hacia abajo. El cuerno inferior se va a articular con el cartílago cricoides, como veíamos hace un rato, y el cuerno superior se va a unir con el ligamento tiroideo lateral, que me lo va a unir a su vez con el hueso yoides que vemos aquí arriba, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al epíglotis.
que hace un rato ya le habíamos nombrado, la epiglotis, que era como esta tapita que tiene como forma de hojita. Fíjense aquí, ¿sí? Que es como una lengüeta, una lengüita. Aquí también se la ve por detrás, aquí se la ve ya solita, fíjense en este primer gráfico. Aquí se la ve de frente para que ustedes puedan ver la forma que tiene la epiglotis, ¿no? Este epiglotis también es un cartílago, ¿sí? Que está unido por un tallo a la cara posterior del cartílago tiroides, o sea, que está por dentro de lo que es este anillo grueso del cartílago tiroides y adherido a la parte posterior del cartílago tiroides. ¿Sí? Fíjense aquí, está este tallito, ahí está ubicado un ligamento, el ligamento tiroepiglótico, ¿no? Que este ligamento tiroepiglótico es el que me une el epiglotis a el cartílago tiroides, ¿sí? Bien, ¿y qué hace esta epiglotis? Bueno, esta epiglotis es la que se cierra, que se abre, ¿verdad? Marcándome el cerramiento y apertura de lo que es la laringe, ¿sí? Em, Después, ¿qué más nos está faltando? Cricoideo, tiroideo, aritenoideo. Sí, los cartílagos aritenoideos que se ven aquí en la parte externa inferior derecha al mirar la imagen. Estos cartílagos tienen como forma de pirámide, decíamos hace un rato, que son como triangulares. ¿Sí? Que tienen, por supuesto, una base inferior y un ápice o un verde o un vértice hacia arriba, ¿sí? Tienen una base cóncava y esa base se va a articular, como ya habíamos dicho hace un rato, con lo que era el cartílago cricoides. Y el ápice, o sea, el vértice de ese cartílago aritenoides, se va a articular a su vez con otro cartílago pequeñito que son los cartílagos corniculados, ¿sí? Aquí se puede ver pequeñito en esta imagen del medio los cartílagos corniculados que se encuentran articulándose con estos cartílagos aritenoideos, que a su vez se articulan con el cartílago picoides, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos para decir aquí? Las superficies laterales y hacia adelante de lo que son estos cartílagos aritenoides van a tener dos depresiones, ¿sí? A donde se van a unir músculos y ligamentos que tienen que ver con la fonación, ¿no? El músculo que se adhiere aquí es el músculo llamado vocalis, precisamente. Uy, se me fue, perdón. Aquí, bien. Bien, después, bueno, ya habíamos hablado de los corniculados, ¿sí? Habíamos hablado de los cuneiformes también, que son todos pequeños cartílagos que están todos unidos, ¿sí? Con esto ya me parece que estamos, vamos a pasar al siguiente slide. Bueno, aquí tenemos ligamentos, que son estas estructuras que me van a unir los cartílagos entre sí y los cartílagos, por ejemplo, lo que es el hueso yoides, ¿no? Aquí vamos a tener ligamentos que están bien hacia afuera, extrínsecos, que son la membrana tiroidea, que es un ligamento fibroelástico. Sí, la membrana tiroidea es todo lo que vemos desglosándose aquí, que es muy fuerte esta membrana. Es un ligamento, como yo les decía, el ligamento fibroelástico, ¿sí? Que es muy fuerte y que va a ir desde el cartílago tiroides, en la parte de abajo, o sea, se va a adherir a toda la parte superior del cartílago tiroides y se va a ir hacia arriba para adosarse a lo que es el hueso ioides, ¿verdad? Y se une a lo que es el margen superior de lo que son las láminas tiroideas, con márgenes anteriores también, y de los cuadros superiores hacia atrás del cartílago tiroideo. ¿Sí? Y vamos a tener una abertura, fíjense, la abertura en la parte lateral de la membrana de la tiroidea, ¿sí? Que es una a cada lado. Se marcan estos ligamentos tiroideos laterales que van a cada lado de esta membrana y que forman el ligamento medial.
Por otro lado, vamos a tener el ligamento ilioepiglótico, ¿sí? Que va a ir por la línea media y va a tener diferentes ligamentos. Todos estos ligamentos, le dice, profe, ¿qué función tienen todos estos ligamentos? Y precisamente sostenerme la estructura de la laringe que no tiene hueso, es todo cartílago. Entonces, ante esa flexibilidad, yo necesito tener muchas estructuras ligamentosas para que le puedan dar estabilidad, forma a lo que es la laringe, ¿verdad? Bien. ¿Qué más se puede decir aquí? Bueno, básicamente, bueno, aquí no sé si alguna vez habrán visto de esas películas de acción a donde por ahí se está ahogando la persona y buscan un lugar a donde cortar el cuello y poner como un tubo para que ingrese aire, bueno, precisamente a este nivel, ¿no? Entre el hueso tiroides y el cartílago. Entre el hueso ioides y el cartílago tiroides, precisamente es el lugar a donde se hace la apertura para que se pueda introducir un tubo y poder así entrar oxígeno. Uy, muy sensible está. Bueno, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener estructuras vasculares, voy a tener todo lo que es eh, arterias, voy a tener todo lo que son venas, ¿sí? Fíjense, aquí en la parte inferior vamos a ver lo que se denomina el callado aórtico. Nosotros ya vamos a ver cuando estemos en el tórax cómo sale la arteria aorta, que seguramente ustedes van a escuchar hablar mucho, cuando ubican la arteria aorta, que sale del corazón, hace un ascenso, un callado, se dobla y vuelve a bajar para dirigirse hacia la parte inferior del cuerpo, denominándose aorta descendente, para llegar a todo lo que son las estructuras anatómicas abdominales y llamarse aorta abdominal. Bueno, en la parte del callado aórtico, como vemos aquí, nosotros empezamos a ver cómo se va bifurcando esa arteria aorta, ese callado aórtico en estructuras como la arteria brachiocefálica o el tronco brachiocefálico, que a su vez se va a dividir en dos arterias, en la subclavia derecha y la carótida derecha, ¿verdad? Común, que luego esta carótida común se va a dividir en una externa y en otra interna, y se va a dirigir hacia el cerebro. Por otro lado, del lado izquierdo yo no voy a tener un tronco brachiocefálico, sino que directamente desde lo que es el callado aórtico ya voy a tener una división entre lo que es una carótida y una subclavia. Voy a tener una carótida por dentro del lado izquierdo y voy a tener una subclavia izquierda. Y esta carótida va a ser común porque después se va a bifurcar en una externa y en una interna que también se va a ir al cerebro, ¿sí? Y de la subclavia yo voy a tener a su vez voy a tener la basilar que se va a desprender y también va a ir al cerebro, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, y todas en definitiva van a ir hacia arriba, hacia lo que es el cerebro para llegar al mismo. Todas estas estructuras vasculares arteriales están acompañadas por estructuras venosas, o sea, así como yo tengo estructuras arteriales que me llevan sangre hacia el organismo, yo tengo estructuras venosas que me traen sangre carboxigenada desde los mismos órganos. Y aquí también se ve en el slide las estructuras venosas que yo tengo, ¿sí? Y que son paralelas a las arterias, ¿sí? Y que todas van a terminar, estas que vienen del cerebro, van a terminar en lo que son la vena cava superior, y que va a terminar también en la vena cava superior derecha e izquierda, que van a terminar en la vena cava superior única. Fíjense aquí a nivel del esternón, aquí adelante se ve el hueso esternón, la cabeza del esternón. Por detrás de la cabeza del esternón es donde se unen estas venas cavas derecha o izquierda superior en una sola vena cava que va a ir hacia el corazón, ¿sí? Bien, esto es lo que tiene que ver con las arterias y venas del organismo, precisamente las que pasan por cuello y me comunican
el cerebro con el tórax, ¿verdad? Irrigándolo con sangre arterial y trayendo de estos mismos órganos irrigados con sangre arterial, sangre carboxigenada que es llevada al órgano, al corazón, perdón. Bien, ahora ¿con qué seguimos? Con la relación del cuello con la cavidad torácica. Entonces yo voy a tener una apertura, que es un factor, decíamos que es un piso, que en realidad es un piso virtual. Si se acuerdan de esa base amarilla triangular que iba desde el borde superior del esternón, del manubrio del esternón, se seguía por las clavículas hasta los huesos acromiales y luego se seguía hacia atrás bordeando los omóplatos para llegar hacia la séptima vértebra cervical. Bueno, ese espacio virtual que me establece el piso, bueno, ese es el límite entre lo que es el cuello y la cavidad torácica, y ahí va a estar lo que se denomina la apertura torácica superior, que la vamos a continuar luego cuando veamos cavidad torácica, ¿sí? Esta por ese lugar pasan todas las estructuras que me van a comunicar la cabeza con el tórax, ¿sí? Y en esta base del cuello, la tráquea, digamos, va a estar inmediatamente anterior al esófago, ¿sí? O sea, aquí yo ya voy a tener en este lugar una tráquea que viene de la laringe y por detrás yo voy a tener un esófago, ¿sí? Y aquí también voy a tener por detrás la columna vertebral, por detrás del esófago la columna vertebral, y por los laterales voy a tener venas, arterias principales, anteriores, laterales a la tráquea, ¿sí? Bien, y ¿qué más? Pasemos al cráneo, ¿sí? Eh, Fíjense qué interesante que son estas estructuras, fíjense cómo está bien delimitado, ¿no? Esto que es las estructuras canales, fíjense qué lindo este dibujo, porque este dibujo que está aquí en esta filmina, en este slide, separa todas las estructuras óseas que están dentro del cráneo, ¿no? Que están inclusive representadas por colorcitos. Estos son todos los huesos que hace un rato hablábamos. En el primer slide que veíamos en la clase, ¿no? Teníamos hacia los laterales los huesos parietales, que estamos en un par, aquí en lila. Tenemos hacia adelante el hueso frontal, hacia atrás aquí con celeste el hueso occipital, ¿sí? Tenemos los temporales, ¿sí? Tenemos también los esfenoides, ¿sí? Aquí el temporal en color verde, en amarillito el esfenoides, que fíjense que esto es lo que yo les decía, el hueso esfenoides que se ve aquí en el lateral pequeñito, en realidad son las partes terminales de lo que son las alas del hueso esfenoides, que fíjense que está bien en el centro del cráneo. Aquí lo podemos ver desde una vista superior, ¿verdad? Aquí abajo tenemos el agujero magno que me separa el cráneo de lo que es el cuello, ¿verdad? Que se articula con la primera vértebra cervical de la columna, eh, que da inicio al cuello. Bueno, fíjense que hacia adelante hay una estructura ósea que está justo en el medio, ¿sí? Aquí la veo mejor, aquí la veo, ¿sí? Está justo en el medio, fíjense desde una vista lateral, el desarrollo que tiene, me ocupa todo el cráneo y en la parte media. Y hacia los laterales se abre como una mariposa o como un murciélago, ¿sí? Y estos laterales de estas alas que se abren aquí son las que llegan aquí a los costados de color amarillo en este dibujito, ¿sí? Entonces, ese es el hueso esfenoide. Entonces, cuando ustedes lo ven aquí, el hueso esfenoide es en el medio. Ustedes dicen, pero ¿cómo si yo lo veo también señalado aquí a los laterales? Claro, porque el hueso esfenoide precisamente está ubicado en el centro del cráneo, hacia adelante, en la parte central y adelante del cráneo, y se extiende con sus alas hacia los laterales, llegando incluso hacia las paredes externas de lo que es el neurocráneo. ¿Sí? Fíjense también que tenemos estructuras que me separan estos huesos del neurocráneo, que se llaman suturas, ¿sí?
la sutura sagital que me va a separar los huesos parietales, la sutura coronal que me va a separar el frontal de los parietales, la sutura lamboidea que me va a separar el hueso occipital que está aquí en celeste chiquitito que se alcanza a ver de los huesos parietales. Fíjense que aquí tengo un cráneo más pequeño y tengo espacios membranosos mucho más amplios que son las famosas fontanelas. ¿Sí? Que tienen los recién nacidos. Los fetos tienen estas fontanelas, precisamente que nosotros solemos llamarles samanitas, ¿sí? Que te dicen, cuidado, no le presiones ahí porque tiene blandito, esa membranita, bueno, eso es una fontanela. Y eso precisamente, estas fontanelas en el feto, permiten la flexibilidad, o sea, que los huesos sean flexibles, móviles, que puedan cabalgar uno arriba del otro, se puedan modelar para poder pasar por el canal de parto, e incluso estos espacios permiten con el desarrollo de la persona que los huesos se puedan ir ampliando, creciendo, para que crezca la cabeza, para que crezca el cráneo, y terminan de fusionarse a edades avanzadas, ¿no? Hasta los 20 años inclusive, estos espacios no terminan de cerrarse definitivamente. Otro hueso que encontramos aquí es el hueso hyoides, que aquí no se lo logra ver, perdón, etmoides, que aquí se lo ve de color verdecito, aquí en este cráneo que está con todas sus estructuras óseas separadas, se lo puede ver al hueso etmoides color verde, que está hacia adelante del esfenoides, que es este que está aquí como mariposa. ¿Sí? Aquí se lo ve de costado, cómo se va hacia adelante, hacia lo que es la parte media entre las cavidades orbitales. Fíjense que aquí tenemos el maxilar superior, tenemos los dientes, aquí tenemos las cavidades nasales, y hacia aquí, hacia arriba, tenemos este hueso etmoides que me va a marcar el techo de lo que es las cavidades nasales y se va a ubicar entre las cavidades orbitales, entre los ojos, y se encuentra hacia adelante de lo que es el hueso esfenoides. Y este que está aquí atrás sería el hueso esfenoides, que no estaría coloreado, digamos, en este dibujo. Entonces, básicamente, esos son los huesos que yo voy a encontrar en la estructura craneal. ¿Y qué importancia tiene el hueso esfenoides y etmoides? ¿Y yo por qué los nombro? El hueso esfenoides es recontra importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra ubicado en la parte central de la cavidad y tiene muchas funciones. Por empezar, tiene función de sostén del cráneo porque me proporciona soporte estructural para la bóveda craneana y me va a ayudar a mantener la forma del cráneo. Y contiene un espacio, una depresión que se llama silla turca. Y en el medio está la silla turca. Esa famosa silla turca, ese famoso espacio es a donde se va a ubicar la glándula pituitaria o hipófisis. ¿Sí? Que es una glándula muy conocida y que nosotros la tenemos que súper ubicar porque ella participa en lo que son los ciclos femeninos que tenemos, ¿sí? Y esta glándula, no solamente para eso, sino que para muchas otras funciones hormonales. Y también tenemos aquí los senos. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de senos? Los senos paranasales, los nasales. Bueno, aquí también tenemos senos, los senos esfenoidales, que están en el esfenoides y que son cavidades que se llenan de aire, ¿sí? Y que me ayudan a reducir el peso del cráneo, ¿sí? También sirven para humidificar el aire que se inhala, ¿sí? Y también sirve para mejorar la resonancia de la voz. Los orificios, los forámenes que podemos encontrar en el esfenoide, que son varios, permiten a su vez algo muy importante, que es el paso de los nervios, desde lo que es el encéfalo, el cerebro, ¿verdad? Hacia órganos del visor cráneo, ¿no? Como por ejemplo el nervio óptico a través del canal óptico, los nervios que controlan los movimientos oculares, ¿verdad? A través de lo que son las fisuras orbitarias superiores, bien.
Entonces son súper importantes para el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. Y después, con respecto al hueso etmoides, que era el de color amarillo, ¿verdad? ¿Qué hace? Está situado, como yo les decía hace un rato, entre las órbitas, entre las cavidades orbitales, ¿sí? Y forma parte de lo que es el tabique nasal, ¿no? También contiene muchas cavidades. ¿Se acuerdan que yo al principio de la clase les mostraba el dibujito de todas las cavidades que se encontraban, pero hacia arriba de lo que es la cavidad nasal, ¿sí? Y que forman los senos paranasales. Entonces, estos huesos del cráneo que toman contacto con el exterior, forman la bóveda craneana, están interconectados por suturas, ¿verdad? Que son articulaciones fibrosas, inmóviles. En el feto, bueno, me permiten todo lo que yo les decía hace un rato, junto con las fontanelas, que en el adulto ya no tenemos fontanelas, pero en el feto sí, precisamente para permitir su salida por el canal de parto, permitiendo modelados craneales, ¿no? Para que esto pueda suceder. Bueno, eso es en definitiva entonces con respecto a lo que vemos de cráneo. Entonces vamos a seguir con lo que son las vértebras, ¿sí? Ya con esto terminando, ¿no? Porque aquí ya que tenemos las vértebras cervicales, ¿se acuerdan que hace rato hablábamos de este primer trayecto del cuello que está representado por la columna, por la zona cervical, la columna cervical? Porque yo tengo toda la columna, ¿verdad? Y la columna, la columna está a su vez dividida en sectores. Yo voy a tener una zona cervical que corresponde al cuello, tengo una zona torácica, que está todo por detrás de la cavidad torácica. Tengo una zona lumbar, que está a continuación de esa en la parte baja. Y tengo una zona sacrococcígea. O sea, aquí voy a encontrar muchas vértebras. Las que nosotros conocemos en este sector son 7. Son 7 vértebras cervicales. Básicamente, ¿cuáles son las estructuras que tienen las vértebras entre sí? O sea, ¿cuál es la estructura normal de una vértebra? Nosotros aquí en este dibujito podemos ver que tienen un cuerpo vertebral hacia atrás. Todas tienen, la mayoría, porque ya vamos a ver que hay un par que no tienen, ¿no? Que son diferentes, que son aquí nuestra primera vértebra cervical llamada atlas y nuestra segunda vértebra cervical llamada axis, ¿sí? Esas son diferentes, ¿no? Y también nuestra vértebra cervical prominente, que es nuestra séptima vértebra cervical, ¿se acuerdan? Que hacia atrás me marca como una saliencia que es fácil de palpar. Entonces yo ahí, cuando la palpo, sé que a ese nivel está el término de mi columna cervical y continúa mi columna torácica, ¿sí? Eh, Salvo esas diferencias, salvo esas diferentes, después todas tienen más o menos la misma estructura. Como les decía hace un rato, tienen un cuerpo vertebral y un arco vertebral posterior, ¿sí? O sea, yo voy a tener hacia adelante el cuerpo vertebral y hacia atrás voy a tener un arco vertebral posterior y en el medio voy a tener lo que se llama el agujero vertebral. Y a partir de estos arcos vertebrales, yo, que está hacia atrás, ¿verdad? Que contienen estructuras que se denominan láminas, yo voy a tener extensiones a partir de este arco posterior. Estas extensiones se llaman apófisis, ¿sí? Fíjense cómo hacia atrás de color verde tengo una apófisis espinosa. Esta apófisis posterior se denomina espinosa, y hacia los laterales tengo apófisis que se denominan transversas, ¿sí? El cuerpo vertebral es básicamente el que soporta el peso de la vértebra, ¿sí? El arco vertebral me va a rodear este agujero vertebral que ya les decía hace un rato, que tienen todas las vértebras, y que todos los agujeros vertebrales coinciden unos con otros, la vértebra que está arriba con la vértebra que está abajo, marcándome o delimitando de esa manera un conducto vertebral que me va a contener y me va a proteger la médula espinal, ¿sí? Y hacia arriba del conducto vertebral
se va a continuar, ¿sí? A través de lo que es el agujero magno. O sea que yo voy a tener un agujero vertebral de una vértebra que se va a comunicar con la de abajo y esta con la de abajo y así sucesivamente, ¿sí? O sea, si esta es mi primera vértebra de todas, que a su vez es la primera cervical y que se llama atlas, esta tiene un orificio, ¿sí? Este orificio hacia abajo se va a comunicar con la segunda, que es el axis. Esta con el tercero, la tercera con la cuarta, y así sucesivamente para atrás, para abajo, quiero decir. Pero esta, que es la primera, este orificio, este agujero vertebral, se va a comunicar hacia arriba con lo que se denomina el agujero magno, ¿sí? Del cráneo, que hace un rato lo veíamos al agujero magno. Bien, entonces, ¿qué más para decir aquí? Que tenemos, bueno, estas dos vértebras diferentes, ¿verdad? Eh, ¿Por qué se caracterizan estas 7 vértebras cervicales? Porque tienen cuerpos más pequeños que las torácicas, tienen procesos espinosos bífidos. ¿Cuáles son los procesos espinosos bífidos? Los procesos espinosos hacia atrás. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de apófisis espinosa? Bueno, estos procesos espinosos, por ejemplo, en la primera, atlas, en la segunda axis, no. Tampoco en esta prominente, pero después en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta, fíjense que tenemos procesos espinosos bífidos, ¿sí? Que terminan en 2 puntas. Después yo voy a tener procesos laterales que contienen un foramen, ¿sí? Aquí, hacia los laterales, yo voy a tener orificios aquí. Aquí se ve un orificio de un lado y se ve el orificio del otro, que se llama foramen transversos, ¿sí? Entonces, junto con estos foramen transversos se va a formar un paso longitudinal, ¿sí? A cada lado de la columna vertebral cervical para los vasos sanguíneos, para arterias, para las venas vertebrales, ¿sí? Que vienen desde la base del cuello y la cavidad craneal. Las dos, básicamente, vértebras diferentes van a ser atlas y axis. Atlas la primera, axis la segunda, ¿sí? O sea, la C1 y la C2. Ustedes ya tienen que empezar a manejar este vocabulario. C1, C2, C3, C4. Cuando yo digo C3, yo ya sé que estoy hablando de la cervical 3, ¿sí? Cuando digo C7, sé que estoy hablando de la cervical 7, ¿sí? Bueno, hasta aquí estaríamos llegando con esta clase. Voy a dejar de grabarla la clase. Tengo un par de videitos que pueden ejemplificar precisamente todo esto que yo les estoy diciendo de manera más didáctica, pero yo se los voy a colgar en el aula. Lo que yo voy a hacer ahora es dejar de compartir para dar lugar a las preguntas